Ok, muy bien. Pues buenas noches a todos nuevamente y vamos a dar inicio el día de hoy, un café con el pastor. Como ustedes saben, venimos hablando acerca de los principios del reino de Dios, cosas que creo que son muy importantes. Jesús habló acerca del reino de Dios mucho. Creo que nos preparaba para que nosotros viviéramos correctamente en ese reino, en el reino de Dios, y hemos venido pues aprendiendo a partir de ello. Ustedes conocen muy bien cuál es la dinámica. Ustedes pueden participar en cualquier momento levantando su manita virtual, o si levantan la mano natural, pues si los alcanzo a ver, les paso el uso de la palabra. Si no, pues levanten la manita virtual, esa sí me aparece ahí luego. Y entonces ustedes pueden hacer la pregunta que quieran o hacer su comentario en el momento que ustedes quieran. Así es que vamos a iniciar. Yo leo, como siempre, la primera lectura bíblica sobre la cual nos basamos, y a partir de allí ya todos empiezan a poder participar, ¿ok? Así es que vamos a Mateo capítulo 25, verso 1. Lo voy a poner por aquí. Mateo capítulo 25 a partir del verso 1. Dice así la palabra de Dios: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas le dijeron a las prudentes: denos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a ustedes, vayan más bien a los que venden y compren para ustedes mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto les digo que no les conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Wow. Ok. Ahí tienen ustedes esta parábola. Creo que es una de las parábolas más conocidas por todos los cristianos, pero creo que también es una de las que menos entendimiento y discernimiento y práctica tienen por parte de los cristianos. Así es que yo deseo de veras, en el nombre de Jesús, que el día de hoy todos ustedes reciban una revelación del Espíritu Santo acerca del propósito de Dios que Él está dando a partir de esta explicación, y que esto pueda ser vivido por todos nosotros. Así es que notemos primeramente que Jesús está hablando del reino de Dios. Ya se dieron cuenta, ¿verdad? Esta parábola habla del reino de Dios. Pero yo quisiera que ustedes pusieran mucha atención en el tiempo del verbo, porque aquí dice: el reino de los cielos será.
no dice que es. La mayoría de las parábolas que Jesús habló acerca del reino de Dios, dice, el reino de los cielos es semejante a, o dice, el reino de Dios es semejante a, pero en esta parábola dice, el reino de los cielos será. Si ustedes ven, o sea, la gran mayoría de las parábolas acerca del reino de Dios, ustedes pueden encontrar en Mateo 13, habla mucho. Es un como compendio de parábolas del reino de Dios. Y todas dicen es, tiempo presente. Pero acá dice será. Así es que está hablando Jesús de un hecho que ocurrirá en el futuro, pero que tiene que ver con cosas del presente, que tiene que ver con nuestra vida presente. El reino de los cielos será, pero tiene que ver con las cosas del presente. Así es que podemos entender que en un futuro, o sea que esto se ubica en el futuro, el esposo buscará a la esposa y vendrá por ella y se la llevará para disfrutar de las bodas. De acuerdo con la usanza judía, como les he dicho, el esposo pedía a la novia, a eso se le llamaba desposarse, era un tiempo anterior al casamiento. Entonces el novio iba, pedía a la novia y daba una prenda importante por ella, para que el papá la apartara, para que estuviera apartada ya para él. A esa dote se le llamaban arras. Esas son las arras. Entonces llegaba el esposo y dejaba una dote importante para apartar a la novia. Y entonces el esposo se iba para trabajar, se iba para hacer dinero, tener una casa, tener todo lo suficiente para que pudiera llevar a su esposa, podérsela llevar a vivir con él, a su casa. Ya estaba desposada, ya estaba apartada, simplemente ella tendría que esperar a que regresara por ella. Obviamente, la dote que se había dado por ella, pues era la seguridad que ella podía tener de que realmente regresaría, de que no la había dejado vestida y alborotada, ¿no? Si el novio dejaba, no sé, alguna cosa barata, alguna baratija, pues yo creo que la novia tendría mucha desconfianza de que fuera a regresar por ella. Pero si dejaba algo muy importante, era evidente que sí. Así es que esta parábola está hablando de las bodas del Cordero, está hablando de ese evento futuro que es que la iglesia se reúna con Jesús. La iglesia es la novia, la iglesia es la novia que está esperando a su prometido, la iglesia ya está apartada, el Señor vendrá por ella para celebrar la unión, para celebrar esas bodas, las cuales serán celebradas, según lo que hemos visto en Apocalipsis, en el cielo. Y bueno, la dote que Jesús ha dejado para que la iglesia sepa que viene por ella, es su Santo Espíritu. Esas son las arras, nos dice la palabra, las arras de la herencia, las arras para que nosotros sepamos de que Jesús viene por su iglesia. No dejó cualquier cosa, dejó una prenda importantísima aquí en la tierra que es su Espíritu Santo, para que todos nosotros sepamos y estemos confiados que Jesús viene por la iglesia. Así es que el reino de los cielos será, y muestra
esto, las bodas del Cordero, pero algo sucede, hay un incidente allí. Las bodas van a ser un momento extraordinario, precioso, ¿no? Pero Jesús antecede a esas bodas con un evento que sucederá que es de vital importancia para la iglesia y para todos nosotros. Así es que la esposa es representada por esas 10 vírgenes, ¿ok? La iglesia entera, todos los que son cristianos, todos los que han creído en Jesucristo, que componen la iglesia, sean cristianos, católicos, protestantes, carismáticos, no carismáticos, todos los que han creído en el Señor Jesucristo que conforman la iglesia están allí representados en esas 10 vírgenes. Quiero que ustedes vean que todas ellas, esas 10 vírgenes, conocían al esposo. Todas ellas amaban a ese esposo. Todas ellas estaban ya ataviadas para las bodas, estaban vestidas de boda. Todas ellas tenían conocimiento de que el esposo vendría por ellas. O sea, en todo eso ellas eran iguales. Todas ellas tienen en común conocer al esposo, amar al esposo, estar vestidas para la boda, estar enamoradas del esposo. Todas cuentan con esto. Ahora bien, todas ellas tenían algo más en común, que es muy importante. Todas ellas, según lo que podemos ver, habían sido provistas de lámparas. ¿Ya se dieron cuenta? Todas las 10 tenían lámparas. Dice Proverbios 20:27. ¿Quién lo puede leer, por favor? Yo. Ok, Oscar. Proverbios 20:27. Ajá. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Ok. Todas ellas que en ellas están representadas toda la iglesia, en esas 10 vírgenes, todas ellas tenían lámparas, y nos dice la palabra de Dios para que empecemos a entender, a discernir espiritualmente lo que la palabra de Dios nos dice. La lámpara que Dios ha puesto en nosotros es el espíritu no santo, el espíritu del hombre. El espíritu del hombre es la lámpara. Y dice aquí que esa lámpara tiene la facultad de poder escudriñar lo más profundo del corazón. Ahora bien, todas ellas tenían lámparas, pero había una diferencia entre ellas, la cual hizo una completa división, la cual las separó a una de las otras, entre prudentes y a la otra insensatas. O sea, una característica hizo que unas fueran llamadas prudentes y las otras insensatas. Y no es que todas conocían al esposo, todas amaban al esposo, todas tenían conocimiento de que vendría por ellas, todas tenían lámpara. En eso todas eran iguales, pero hubo una diferencia que las dividió, las separó entre prudentes e insensatas. Así es que yo puedo entender que aún aquí en Alcance y Gracia Sin Fronteras existen cristianos prudentes y existen algunos otros insensatos. Todos conocen a Jesús, todos conocen la gracia, todos aman al Señor,
Todos esperan su venida. Todos saben de Jesús, pero hay algunos que pueden ser insensatos. Todos en Alcance y Gracia tienen muchas cosas en común. Han conocido o han recibido milagros, favores, misericordias de Dios, el perdón. Han recibido un montón de conocimiento bíblico, conocimiento de Dios, pero hay algo que hace la diferencia. Unos eran prudentes y otros insensatos, porque las lámparas de unas estaban alumbrando, estaban encendidas, en tanto que las lámparas de las insensatas no. Esas lámparas se estaban apagando. La razón por la que se estaban apagando es porque el combustible se les había acabado. El combustible que se les había acabado era el aceite. Y dado que no tuvieron previsión para tener aceite suficiente, la lámpara se les estaba apagando. Dice Éxodo 27:20, si alguien lo puede leer. Yo, A ver, vamos, Toño. 27:20. Yes. Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Ok. El aceite era el combustible que se usaría para que las lámparas estuvieran ardiendo. No era aceite cualquiera, no era un aceite común y corriente, era un aceite de olivas, aceite puro de olivas, y no era aceite puro de olivas de una manera tradicional, sino aceite puro de olivas machacadas. Así tenía que ser el aceite que servía para el alumbrado. Estaba hablando aquí en esta orden, en Éxodo 27:20, está hablando, el Señor a Moisés lo está instruyendo para que se tenga aceite continuo en las lámparas del candelero que estaba dentro del tabernáculo. En ese candelero no era la única luz que alumbraría dentro del lugar santo. Ustedes recordarán que había una triple cobertura más la otra cobertura, la exterior. Había dentro de ese lugar del tabernáculo de tal manera que la luz del sol, la luz de afuera, no entraba en un lugar totalmente oscuro, a menos que el candelero estuviera encendido. 7 lámparas estaban ahí, y entonces el aceite que se usaría para que siempre estuviera alumbrado ese lugar era aceite puro de olivas machacadas. El aceite puro de olivas es un tipo del Espíritu Santo. Es un tipo del Espíritu que con ese aceite de olivas se ungía a reyes y se ungía también a los sacerdotes. Era el aceite de la santa unción. Así es que con ese aceite de alumbrado tan especial, era el aceite único con el cual se podría mantener la iluminación. Así es que me llama mucho la atención, quiero que ustedes noten en este último texto que hemos leído, me llama mucho la atención que Dios es muy preciso con Moisés y le instruye, manda a los hijos de Israel que traigan el aceite. Escuchen bien, manda a los hijos de Israel que traigan el aceite. Es importante que ustedes vean que Dios no les iba a dar el aceite, sino que ellos tenían que ir a buscarlo. Ellos tenían que ir a obtenerlo.
para mantener sus lámparas ardiendo continuamente. Es decir, el pueblo debería de encargarse de ir, buscar, tener las olivas, machacarlas, las aceitunas y entonces obtener el aceite correspondiente. Manda a los hijos de Israel que traigan ese aceite. Así es que en la parábola que Jesús está hablando de las 10 vírgenes, el asunto no es diferente. Unas, las prudentes, se habían provisto del suficiente aceite e inclusive, además de su lámpara, tenían un depósito. Además de la lámpara, tenían una vasija. Llenaron la vasija, además de que tenían llena la lámpara, como una previsión por si el esposo se tardaba. Así es que las prudentes tendrían aceite para toda la noche, mientras que las otras, las insensatas, ellas no tomaron ninguna previsión, no guardaron aceite en sus depósitos, pensaron que el aceite que traían dentro de la lámpara les alcanzaría, y eso fue lo que separó a unas como prudentes e insensatas. El resultado fue terrible. El resultado aquí en esa división, en esa categoría, en esa, ¿cómo llamarle? En esa categorización que Jesús da a unas y a otras, a unas les llama prudentes y a otras les llama insensatas, el desenlace es muy grueso, el desenlace es terrible, porque dice aquí que al tardarse el esposo, las lámparas de las insensatas empezaron a apagarse, mientras que las otras estaban ardiendo y alumbrando. Y unas entraron a las bodas y otras se quedaron afuera. Eso está terrible. Jesús nos está declarando aquí algo importante en el reino de Dios. En tanto que Jesús venga por la iglesia, es necesario que nuestras lámparas estén encendidas. Es necesario que nuestras lámparas estén alumbrando. Las lámparas de dentro del santuario, del lugar santo, deberían de estar siempre ardiendo, siempre debería de estar alumbrado el lugar. Y nosotros debemos de tener nuestras lámparas siempre encendidas. Es una característica importante en el reino de Dios. Las lámparas no se pueden apagar, lámparas tienen que estar encendidas. Dice Proverbios 24:20. ¿Alguien lo puede leer? Proverbios 24:20. Yo. ¿Vale? Dice, porque para el malo no habrá buen fin, y la lámpara de los impíos será apagada. Quiero que noten eso. A ver, anótense esto. Dice aquí, ¿qué le ocurre a la lámpara del impío? Se apagará. La lámpara del impío se apaga. Apaga. A ver, estas 5 vírgenes insensatas, ¿conocían a Jesús? Sí. ¿Amaban a Jesús? Sí. ¿Esperaban su venida? Sí. También. ¿Estaban vestidas de novias ya? Sí. ¿Conocían mucho de su esposo? ¿Tenían conocimiento? Sí. Pero sus lámparas se apagaron. Lo cual nos dice la palabra que eran Impías. Ok, están ustedes entendiendo. Están ustedes entendiendo. O sea,
que el tener conocimiento, amar, creer, o sea, servir, no sé, no te hace que no seas un impío. La lámpara tiene que estar prendida. La diferencia entre una persona justa y una impía es que la lámpara esté encendida. ¿Por qué fueron insensatas? Porque permitieron que el aceite se les acabara y entonces su luz dejara de brillar y su lámpara se apagara. Así es que quiero que noten algo importante. Aquí dice que la lámpara de los impíos será apagada, ¿cierto? ¿Están ahí? ¿Sí? Okay. Sí. 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 ¿Qué se necesita para que algo se apague? Alejarse. Que ya ¿Eh? no haya combustible. Sí, que no haya combustible, pero ¿qué se Que necesita? haya aire. Que haya aire, Ya no pero se ¿qué se haga. necesita para que algo Que se no se apague? cuide. Que no se cuide. Que tenga fuego. Un descuido. Un descuido. Que esté Sí. prendido. Que esté prendido, Eso. exactamente. Ay, Es imposible que algo se apague si no está prendido. ujú. No puedes apagar la luz de tu casa si está apagada. Imagínate que tienes apagada la luz y le dices a tu hijo, apaga la luz. ¿Ah? Te van a decir, está loquita esta. Entonces, no, se necesita que para que una lámpara se apague es porque estuvo prendida. Esto es un desastre. Porque esto me dice que la lámpara algún día estuvo llena del Espíritu Santo. La lámpara estuvo prendida. La lámpara alumbró algún tiempo, pero la insensatez produce dejar que se apague. Dejar que aquello que algún día estuvo encendido se apague. Eso es una persona impía. Una persona que habiéndolo tenido todo, habiendo tenido al Espíritu Santo, habiendo tenido ese fuego, habiendo alumbrado, permitió que se apagara lo que antes estaba encendido. Yo sé que muchas personas a lo mejor les cuesta trabajo esto y dicen, no, ¿cómo crees? Pero pues esto te estoy enseñando lo que dice la Biblia, te estoy enseñando lo que dice la palabra de Dios. Las lámparas de estas 5 vírgenes insensatas estuvieron encendidas. Pero para mala suerte de ellas, el esposo llegó más tiempo, llegó después de que esas lámparas se hubieran desgastado su aceite y se estuvieran apagando. Para que una lámpara esté encendida se necesitan 2 cosas. Se necesita aceite, se necesita el combustible y como decía Juan Manuel, pues se necesita también el fuego. Son 2 elementos importantísimos, combustible y fuego. Así es que entendemos que el combustible es el aceite de olivas machacadas. ¿Lo recuerdan que dice machacadas? Sí. Jesús ofreció su vida en sacrificio por nosotros. Su cuerpo, dice la palabra, que fue molido por todos nosotros. Su sangre fue derramada. La vida de Jesús en realidad fue machacada para que a partir de allí nosotros tuviéramos el más precioso de los aceites. Es por eso que Jesús dijo, les conviene que me vaya. Voy a dejar un aceite, voy a dejar el aceite para ustedes, aceite de olivas machacadas. Tenía que ser machacada. Es por eso la referencia tan importante que Dios le daba a
Moisés de que ese aceite que alumbraría dentro del lugar santo no era de aceite de olivas simplemente, sino de aceite de olivas machacadas, tenían que ser pisoteadas, tenían que con los pies machacarlas para sacar de allí el aceite. Jesús dio su vida, nadie se la quitó, pero de la misma forma en que Jesús dio su vida, nos ha dicho que es necesario que nosotros muramos a nuestra propia vida para nacer de nuevo. Nadie te quita tu vida, es tu decisión dársela a Jesús y entonces volver a nacer. Es tu decisión, lo mismo que fue la decisión de Jesús, no morir, no ser asesinado, sino el dar su vida. Tú no eres obligado a morir. Tú puedes, por voluntad propia, dar tu vida para poder volver a nacer. Así es que, de la misma manera en la que Jesús murió así, tu viejo hombre tiene que ser machacado, pisoteado, para nacer de nuevo como un hijo de Dios lleno del Espíritu Santo, ¿no? El fuego, como te decía, es el segundo elemento indispensable para que las lámparas ardieran. ¿Recuerdas? Moisés vio una zarza ardiendo mientras que el ángel de Jehová le habló de en medio de las llamas, y entonces la vida de Moisés cambió radicalmente. La visión de esa zarza lo convirtió en una antorcha humana, ¿no? En fuego, el fuego estaba dentro de él, le cambió la vida para siempre. Lo mismo sucedió, si ustedes recuerdan, con Gedeón, cuando tuvo el encuentro con el ángel de Jehová y vino y le ofreció un sacrificio, le ofreció allí una comida. El ángel de Jehová tocó ese sacrificio, tocó esa comida que le estaba siendo ofrecida, y fuego salió que consumió todo el holocausto, y el ángel de Jehová ascendió en ese fuego. Ese día la vida de Gedeón cambió, nunca fue la misma. Lo mismo sucedió con Manoa, a quien el ángel de Jehová anunció el nacimiento de Sansón, su hijo. Igualmente él ascendió en las llamas de fuego y las cosas cambiaban. El fuego es un elemento muy importante que nos habla la palabra de Dios. Así es que cuando tú traes tu vida a Jesús, el ángel de Jehová, para ofrecerla, quiero decirte que tú serás tocado, será consumida tu carne, tu vida pasada, será todo esto para convertirte en fuego a través del cual el ángel de Jehová hable, viva dentro de ti y se manifieste en ti. El fuego no debería de faltar del altar de Dios. Era una instrucción de siempre. No faltará el fuego en el altar. Así es que aceite y fuego es lo que todos nosotros necesitamos para mantener ardiendo nuestra lámpara todo el tiempo. Aceite y fuego, aceite y fuego. Todo el tiempo. Ahora, las lámparas tienen un propósito. Si ustedes se dan cuenta allí, la lámpara tiene el propósito de alumbrar. ¿Ok? La lámpara tiene como propósito dar luz. Es por eso que la novia, la iglesia, ha sido provista de lámpara. Así es que lámpara, aceite y fuego, aunque parezca esto una porra, ¿no? Lámpara, aceite y fuego, lámpara, aceite y fuego, son los elementos para poder cumplir con un propósito en el reino de Dios aquí en la tierra, que es alumbrar. Alumbrar. Lámpara, aceite y fuego. La lámpara es una provisión de Dios.
El aceite hay que ir por él. El fuego es nuestra carne puesta delante del Señor para que sea quemada, para que sea consumida. Lámpara, aceite y fuego, los tres elementos indispensables para cumplir nuestro propósito aquí en la tierra de alumbrar. Mateo 5, 14 y 15, si alguien lo puede leer, por favor. Mateo 5, 14 y 15. Yo. Mateo 5, 14 y 15. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Ok. Entonces dice, hasta ahí. Entonces dice, ustedes son la luz del mundo. Entonces estamos hablando, yo les he hablado dos principios, los principios del reino, los principios del mundo, el sistema de este mundo, el sistema del reino de Dios. Y nos dice el Señor que nosotros, los hijos de Dios, los que constituimos la iglesia, nosotros tenemos una función importante que es alumbrar al mundo. Nosotros somos la luz del mundo. Dice que esa luz no puede ponerse abajo de una mesa, abajo de una almohada, abajo de algo, porque simplemente no va a alumbrar. La luz tiene que ponerse en una parte alta para que desde allí alumbre a todos. Así es que si tú eres una luz, Dios te va a poner en alto para que allí tú puedas encender, para que tú puedas alumbrar a las demás personas. Si ustedes recuerdan en Génesis en el capítulo 1 dice que la tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas. Era un estado terrible, un estado caótico sobre la tierra. Desordenada, vacía y en tinieblas. Pero entonces Dios envió a su Espíritu Santo para moverse en medio de las tinieblas hasta que se oyó la voz de Dios decir, sea la luz. Y entonces todo cambió. El Espíritu Santo se movió y produjo luz. Llegó la vida, llegó el orden, llegó la paz. Esto ocurrió allí en el principio del tiempo, en medio de todo ese cataclismo, en medio de todo ese desorden que había ocurrido. Hoy día las condiciones no son muy diferentes. El mundo está en tinieblas. La gran mayoría de las familias, de las ciudades, de las naciones viven en caos, caos terrible. Hay desorden, hay tinieblas, hay vacíos importantes en el corazón de cada persona. Hay vacíos, hay desórdenes, tinieblas por todas partes. Dios no está contento con la situación que hay en el mundo. Así que el plan que funcionó en el principio, ese plan es el mismo que ha echado a andar otra vez. Dios ha enviado a su Espíritu Santo a moverse en medio del caos, a moverse en medio de las tinieblas, del vacío, del desorden. Nada más que en esta ocasión el Espíritu Santo ha sido enviado a través de ti. El Espíritu Santo ha sido enviado al mundo en tu persona, en ti. Tú eres el portador del Espíritu Santo que Dios ha enviado al mundo para cambiar el desorden, para cambiar las tinieblas en luz, para cambiar el caos que impera en las familias, en las personas, para llenar el vacío que hay
en ellos. Y tú has sido provisto de una lámpara a través del aceite del Espíritu Santo y el fuego de Dios en ti. Llevas a donde tú vayas, llevas la luz de Dios. Así es que Dios está diciendo, sea la luz. Y al decir sea la luz, tú eres una luz. Tú eres la luz para este mundo. El mundo en tinieblas, el mundo en desorden, el mundo en caos, tú eres la luz. Eres un portador de luz por el Espíritu Santo, por el fuego de Dios que está puesto en ti. Así es que tú eres luz para este mundo y la luz tiene que brillar, tiene que estar arriba, tiene que alumbrar a las personas. Quiero decirte que no tiene sentido que se encienda una luz en donde hay mucha luz. No sé si cuando está de día y tu casa está llena de luz del sol, tú prendes los focos, tú prendes tus lámparas. Creo que todo mundo prende sus lámparas hasta que llega la noche, pero durante el día creo que las tienes apagadas. Eso sería lo lógico. El alumbrado público no se enciende durante el día, se enciende en la noche cuando es necesario. Así es que yo quiero que tú entiendas algo muy importante, que si Dios está diciendo, sea la luz en medio del desorden, del caos, de las tinieblas, y Dios está usándote a ti como luz, Dios te va a poner en los lugares donde hay caos, donde hay desorden, en donde hay tinieblas. No tiene sentido que la luz se ponga en donde ya hay luz. Muchos cristianos he visto, no sé, que salen huyendo de las situaciones en las que están viviendo. De repente están en un trabajo en donde hay trampas, injusticias, deshonestidad, groserías, maldad. Y entonces los cristianos dicen, ay, no, está muy feo el ambiente, este no es mi ambiente para trabajar. Hay mucha maldad, hay muchas injusticias, hay mucha deshonestidad aquí. Y se salen de allí porque dicen, ay, no, esto está muy feo. Y creo que no han entendido cuál es el propósito de Dios. Dios los puso ahí porque allí había tinieblas. Dios los puso ahí porque ahí había desorden, porque ahí había caos. Yo les puedo dar como testimonio que durante todo el tiempo en el que yo estuve en esa empresa, en Goodyear, a los lugares a donde me mandaron, todos ellos me mandaron ahí porque estaban en un relajo completo. Era un desorden lo que había. Había robos, había cosas gruesas, muy gruesas en esos lugares. Y yo llegaba pues precisamente para eso, para poner orden y para que las cosas se pusieran bien, para dar resultados. Y después de que esa área ya quedaba bien, entonces me mandaban a otra donde había otro desastre. Creo que ese es el propósito que Dios tiene en ti. Así es que no te aflijas porque estás puesto en un vecindario donde hay muchas broncas. No te sientas mal porque estás en un trabajo en donde hay mucho desorden. No te sientas mal porque vives en una ciudad en donde hay problemas o en un país en donde las cosas no están funcionando. Tú puedes agarrar e irte a otro lugar en donde las cosas estén mejores. Tú puedes decir, no, bueno, es que yo no estoy muy a gusto aquí, yo me quiero ir a otro lugar en donde las cosas estén bien, en donde estén bonitas,
en donde me sienta cómodo, y entonces has perdido tu propósito. Tú eres un hijo de luz. Así es que en tanto que viene el Señor por nosotros, tú tienes una misión muy importante en esta tierra, que es alumbrar en medio de las tinieblas, dar orden en medio del desorden, llenar de la presencia de Dios los vacíos que hay en la humanidad. ¿Sí me están escuchando? Así es que esos pensamientos de huida no son para nosotros. Si tú eres la luz de este mundo, Dios te va a poner en donde haya tinieblas. Los veo pensativos. Los veo así como que... ¿Alguien quiere comentar algo? Porque los veo así como que... Ya les está empezando a doler la panza. El hígado se les está haciendo paté. A ver, ¿alguien comente algo? ¿No? Nadie quiere comentar nada. Ok. Ok, dedocráticamente vamos a decirle a quién. A Solecita. A ver, Solecita, ¿qué piensas de esto? Ay, me ganó, ya iba a hablar. Ah, sí, cómo no, sí. Sí. Y mi abuelita también. No, digo, es retador hasta cierto punto y a la vez, pues nada que temer. O sea, si creemos en Jesucristo y creemos que Él nos ha dotado también de estas herramientas y que obviamente, como dices, ¿no? Esa parte es de nosotros, pues que nuestra lámpara verdaderamente esté alumbrando, ¿no? Y a veces me quedo pensando que de repente las situaciones que pasan a nuestro alrededor no es casualidad, o sea, Dios nos ha puesto ahí y pasan cosas precisamente porque pues Dios nos quiere ocupar para traer luz, para traer libertad a los amigos, a la familia, a los vecinos, o sea, para cambiar las circunstancias que vemos cercanos a nuestro alrededor. Así es, para eso estamos, ¿no? Para Sí. eso estamos en el lugar en donde estamos, en donde Dios nos ha puesto. ¿Quién más? Goyita, a ver, platícanos. Dinos, Goyita, pensamientos de huida. ¿Qué piensas de esos pensamientos de huida, de que, ay, no, mejor vámonos, ay, no, esto no es para nosotros, ay, no, esto está muy feo? Pues que no han creído a la palabra de Dios, ¿no? Que no han creído esto que nos estás diciendo ahorita, que si ya el Espíritu de Dios está en nosotros y nosotros somos la luz del mundo, pues no tenemos que tener miedo porque Dios nos va a respaldar en ese lugar donde Él nos ponga para alumbrar a esas personas que están viviendo en tinieblas. Y nosotros con la guía y la ayuda del Espíritu Santo, pues sí lo podemos lograr, sí lo podemos hacer. Yo, por ejemplo, cuando ahora que damos los acompañamientos, me tocó con una personita que empecé con ella a darle el acompañamiento y de ahí se siguió, oiga, ¿le puede apoyar a mi mamá? Porque estaban viviendo pues un duelo complicado. Y yo pues sí acepté, le dije, sí, claro que sí. Y inmediatamente empezó, y es que mi hermana y mi otra hermana, y tienen tal y tales problemas, y la más pequeña ha tenido intentos de suicidio, y empezó así, ya pues entonces pedí rápido apoyo con Laurita, porque pues ya era, se dejó venir ahora sí que con toda la familia, porque todos estaban
pues viviendo una situación difícil, complicada, prácticamente pues sí estaban en tinieblas. Y gracias a Dios que pues somos varias compañeras y que estamos ahí para apoyar Para alumbrar. en esta situación, ¿no? Para alumbrar, y gracias a Dios que se les pudo dar el apoyo pues prácticamente fue a toda la familia, también fue a su esposo de ella, incluso nos contactó con una amiguita de ella, con la hija de su amiguita, que también estaban teniendo situaciones bien difíciles, porque ya también había intentos de suicidio y cosas muy tremendas. Así es que tienes Ujú. lámpara, tienes aceite y tienes Sí. fuego. Sí, Que tu depósito no falte de aceite sí, es lo para que puedas yo le pido alumbrar, ¿verdad? Ahora, fíjate, les voy a Así es. dar esta ilustración bien interesante. El día de hoy, Alejandra sacó un aparatito que compró con estos de Betterware. Ay, que por todos lados. Era una lamparita que tú pones dentro de un espacio cerrado, un espacio, ¿no? Tú pones esa lamparita y entonces la puerta hace que la lamparita se apague y si tú abres la puerta, la lamparita se prende para alumbrar allí. Pero sucede que la lamparita es tan débil, o sea, tiene sus foquitos que tiene creo que 5 o 6 foquitos de LED. Son tan poca luz que realmente no funcionaban en el espacio donde ella quería, porque la luz de afuera era suficiente, es más, tapaba la luz que la lamparita podía dar. Entonces, no servía para gran cosa en esos espacios. El lugar que se le encontró a esa lamparita para que pudiera funcionar fue un lugar donde verdaderamente estuviera oscuro totalmente. Un lugar en donde no llegara la luz de ninguna manera. Entonces allí sí funcionó, porque aunque la luz era débil, como las tinieblas, como la oscuridad era grande, allí sí alumbraba. Entonces yo quiero decirte, si tu luz es débil, adivina en dónde te va a poner el Señor. Así es. Porque si tú tienes una luz muy débil y tú quieres estar en un lugar alumbrado para dar luz, pues no sirves. Okay. O sea, no sirves. O sea, si tu luz es débil, el único lugar en donde puedes alumbrar es donde hay completas tinieblas. Ahora, si tu luz es muy fuerte, si tu luz es poderosa, puedes alumbrar en donde las cosas no están tan mal, en donde hay oscuridad, no tinieblas. Ahí puedes alumbrar, porque tu luz ya es una luz potente. Pero con una tini luz, así que a lo mejor tu luz es así como que 2 LEDs encendidos. El único lugar en donde puedes alumbrar es donde están las tinieblas más densas. ¿Adivinen dónde el Señor te va a poner? Yuhu, ¿sí estás entendiendo propósito? Esta parábola no solamente está hablando de eventos futuros, está hablando de propósito para todos nosotros como la iglesia, es alumbrar. Escucha bien, dice Lucas 15 del 8 al 10. ¿Quién lo puede leer? Yo. A ver, Oscar, sírvete con la cuchara grande. Dice Lucas 15, del 8 al 10. Sí. ¿O qué mujer tiene 10 dracmas
si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas, diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Una dracma, un valor, una persona. La humanidad tiene gran valor para Dios. Nada más que ese valor está abajo de un montón de porquería. Está abajo de un montón de basura que le han echado. Cada persona tiene un gran valor para el Señor. Dice que cuando un pecador se arrepiente, hay gozo en el cielo. ¿Qué se necesita para encontrar ese valor? ¿Qué se necesita? Una lámpara encendida, dice aquí. Si se ha perdido una dracma, se enciende una lámpara. Dios va a encender una lámpara para ir a buscar la dracma perdida. Tú eres una lámpara encendida por Dios para buscar la dracma perdida. Hay un montón de dracmas perdidas abajo de la basura, abajo de la porquería, abajo de la suciedad, abajo de los problemas. Montones de dracmas perdidas. Y tú eres una lámpara encendida por Dios. Si tu lámpara no funciona, si tu lámpara se apaga, si tu lámpara es de un impío que un día estuvo prendida pero se apagó, no sirves realmente. Tu propósito no va a cumplirse en este mundo. Para todos los cristianos que dicen, es que pastor, yo no sé cuál sea mi propósito, pues te lo estoy diciendo, así es que como que levanta tus antenitas, porque te estoy diciendo cuál es el propósito de nosotros mientras estemos aquí en la tierra. Llegado el momento de estar con el Señor, las bodas del Cordero y todo, las cosas van a cambiar diametralmente, pero mientras estemos aquí, la iglesia prudente es aquella que alumbra, la iglesia insensata es aquella que se apaga. Y aparte es impía. Es una iglesia impía, insensata, una iglesia que permite que se apague su fuego y no alumbra alrededor. No sirve para nada porque no está alumbrando. Así es que Dios ordenó que hubiera una separación entre la luz y las tinieblas. Yo quiero decirte que cuando tú llegues a un lugar siendo luz, va a haber una separación. Las tinieblas van a retroceder. Las tinieblas van a tener que ceder. Eso es lo que ocurre siempre con la luz. Un lugar oscuro, tú prendes la luz, pues las tinieblas se van. Esto es lo que Dios hace. Hay tinieblas en el lugar, llega la luz, las tinieblas se van. Tienes que ser luz a donde quiera que tú vayas. Si tú dejas de alumbrar, yo quiero decirte que pues el propósito, todo ese aceite de aceitunas machacadas, pues no sirve para nada. No sabemos cuándo Jesús vendrá. No sabemos en qué momento va a ocurrir en el mundo o en qué momento ocurrirá en tu vida. Porque no es la muerte la que viene por nosotros, sino es Jesús el que viene por nosotros, los que creemos. ¿Cómo encontrará tu lámpara cuando venga por ti Jesús? ¿Cómo estará tu lámpara? Sí, Oscar. Rubén, dos cosas. La primera, mencionaste al principio que, haciendo la referencia a la parábola de las 10 vírgenes, finalmente, pues, quiero entender, y es mi pregunta, si, por ejemplo, toda la gente que cree en Jesús
llamando de las diferentes iglesias, mormones, testigos de Jehová, que finalmente pues, creen en Jesús, ellos finalmente se podrían considerar dentro de este grupo. Mira, desconozco, por ejemplo, el caso de los testigos de Jehová, completamente si creen en Jesús como su Salvador, no lo sé exactamente. Los mormones sí. Los mormones tienen ahí otras cosas ahí añadidas y todo el rollo, pero no solamente los mormones creen en Jesús, sino que incluso reciben al Espíritu Santo, ¿eh? O sea, es interesante eso. Yo te puedo decir, todo aquel que ha creído en el Señor Jesucristo, que Él es su Salvador, es una persona que forma parte de la iglesia, ¿no? Tan solo fíjate en el reo que estaba junto a la cruz de Jesús, él creyó en Jesús y le fue suficiente para que Jesús le dijera, hoy estarás conmigo en el paraíso. En el último momento de su vida. En el último momento de su vida llegó la salvación. Ok. Y la otra, Rubén, gracias. Haciendo también mención a la mitad, las 5 vírgenes, 5 y 5 insensatas y prudentes, ¿podría yo entenderlo que en el momento que, si en este momento viniese Jesús, la mitad de la iglesia se queda y la mitad se va? Yo no creo que sea una referencia proporcional a la que está haciendo Jesús, sino que él simplemente está hablando de un grupo de la iglesia insensato y otro grupo prudente, ¿no? Si hablamos de la parábola de los talentos, ahí habla de 2 siervos que sí, que fueron fieles, que produjeron lo que tenían que hacer y uno que no, un infiel. Entonces ahí podríamos hablar de que el 66% de la iglesia se va con el Señor y el 33% se queda. No es una medida proporcional, porque en otras parábolas que Jesús ha hablado, no habla de la misma proporción, ¿verdad? Entonces no es una referencia proporcional, sino más bien indicativa, y que nos llama la atención a todos nosotros a que estemos atentos con nuestra lámpara encendida, alumbrando en todo momento, ¿no? Gracias, Rubén. Ok, ahora, el punto es les digo, no sabemos cuándo Jesús vendrá, pero sí tenemos una nota en esta parábola que nos dice el momento profético. No nos dice en qué año, no nos dice a qué horas, no nos da indicaciones al respecto, pero sí nos da un momento profético. Dice esta parábola, a la medianoche se escuchó una voz, se escuchó una alarma. Viene el esposo, prepárense para recibirlo. A la medianoche es un momento profético que la palabra de Dios habla mucho acerca de ese momento profético. Así como les he hablado del aceite en la Biblia para que entiendan de qué se trata, que debería de ser de aceitunas machacadas, así como les he hablado del fuego, toda esta parte para que tuvieran una revelación de a qué se refiere. Yo quiero decirles que ese momento profético, por ejemplo, nos dice que a la medianoche Ruth fue encontrada a los pies de su señor y se convirtió en la esposa de Boaz. A la medianoche se despertó Boaz y la encontró acostada a sus pies.
la encontró a sus pies y entonces ella se convirtió en la esposa. A la medianoche, dice la palabra de Dios, el destructor salió para matar a todos los primogénitos, pero a la medianoche no tocó a todos los que tenían la sangre del cordero en sus puertas. Esto ocurrió a la medianoche. A la medianoche fue cuando Gedeón y sus 300 hombres rompieron los cántaros y se expuso la lámpara que tenían allí adentro, y al ver las antorchas encendidas, 300 antorchas encendidas, todos los enemigos huyeron y fueron libres de la opresión que habían hecho en contra de ellos todas las bandas armadas y todos los que habían venido contra ellos. Fue un tiempo de libertad, la medianoche, un tiempo de libertad en que salieron de Egipto, un tiempo de libertad en que Ruth se encontró con su esposo, un tiempo de libertad en que Gedeón sacó de la opresión a su pueblo. A la medianoche, Sansón tomó las puertas de la ciudad en donde estaba y los cerrojos de la ciudad y las subió al monte, dando libertad a todo su pueblo. Esto nos hace un énfasis de que las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia. A la medianoche Jesús va a tomar las puertas del Hades, va a tomar los cerrojos y los va a llevar y los va a poner hasta arriba del monte. Las puertas del Hades no prevalecen en contra de la iglesia. Esto es la medianoche, es un momento de alabanza. La medianoche es un momento profético de redención, es el momento de la redención completa del ser humano. Así es que nos está diciendo el reino de los cielos será, y nos está hablando de ese momento en que cambian los tiempos. El momento de alumbrar se acabó, el momento del ser lámparas se detiene, es el momento de pasar, es el momento de la libertad para el pueblo de Dios, es el momento en que se rompen los cerrojos, es el momento en que la novia encuentra a su esposo, es el momento de ir con el Señor. Ahora bien, pero hay una diferencia, ¿no? Aquellas vírgenes que su lámpara estaba ardiendo, alumbrando alrededor, entraron a las bodas con el esposo, pero las insensatas se quedaron afuera, aunque también estaban esperando a su Señor. Este es un evento futuro dentro del marco del reino de Dios aquí en la tierra, en un momento futuro, que es cuando el Señor venga por su iglesia o cuando venga por ti. Así es que algunos, los insensatos, algunos, los sensatos, los prudentes, los fieles, que habrán tenido la cordura de ir y buscar en la presencia de Dios el aceite, de ir y mantener siempre lleno su depósito de aceite, que nunca les falte aceite en sus lámparas ni en su depósito. Ellos son sensatos y ellos van a participar con el Señor de esto. Pero los otros, viendo que el Señor se tarda, que hay problemas, ocupan su tiempo, ocupan sus energías en otras cosas. No tienen la prudencia de ir y llenar su depósito de aceite del Espíritu Santo. Por lo tanto, su lámpara se está apagando. Aunque estuvo encendida, se está apagando. Ya dan muy poca luz, si no es que ya hasta se apagó.
Tal vez lo que un día ardió fuertemente, y esto es algo que a mí me entristece mucho, en 20 años de pastorado, en 20 años de que he tenido el privilegio de ser pastor, he visto a muchas personas que arden fuertemente y son luz para muchos, pero que de pronto su luz se extingue por falta de persistencia, por falta de fe. De repente hay problemas que les llegan a ellos, se desilusionan de una cosa, se desilusionan de la otra, esperaban algo diferente, esperaban que Dios hiciera con ellos algo diferente, le pidieron a Dios algo que nunca llegó, se desilusionaron, perdieron su aceite, bajó su nivel de aceite, su lámpara, que es su espíritu, se empezó a apagar. Lo he visto muchísimas veces. Muchísimas veces. Hay personas que he visto que de repente están ardiendo, luego se apagan, luego arden, se apagan, se arden, se apagan, arden, se apagan. ¿En qué momento vendrá el Señor? Cuando están ardiendo, bueno, pues felicidades. Pero si viene cuando están apagados, se los chupó la bruja. Yo quiero que ustedes se den cuenta que todas las vírgenes estaban convocadas para poder participar de las bodas del Cordero. Todas. Pero por la insensatez de priorizar las cosas de este mundo, en lugar de buscar ser lleno por el aceite de las aceitunas machacadas, se tuvieron que quedar en lo que será el lloro y crujir de dientes. Nos dice la palabra. Yo quisiera que entonces ustedes tomaran nota. Que tu lámpara nunca se apague. Si tú ves hermanos cristianos, tú, hermano, que su lámpara se está apagando, adviérteles. Adviérteles. Están en riesgo. No pueden permitir eso. Somos llamados a hacer luz en este tiempo. Ese es el propósito de la iglesia. Así es que entiende cuál es tu función y entiende por qué estás en el lugar en donde estás. Dice la palabra que todo tiene su tiempo. Y todo lo hizo Dios hermoso en su tiempo. Pero hay algunas personas que siempre están anhelando un tiempo diferente y un lugar diferente. En lugar de ser la luz en el tiempo y en el lugar en donde Dios los ha puesto. Dios los puede mover a otros lados. Dios los puede llevar aquí, los puede llevar allá. En el futuro hay muchas cosas que pueden ocurrir. Y si tu vida está en las manos de Dios, Dios la manejará correctamente. Pero mientras tú estás en un lugar, mientras tú estás en ese tiempo, disfruta lo que Dios te ha dado, disfruta el tiempo que estás viviendo y sé luz en el lugar en donde tú estás. Y deja de estarte quejando y deja de estar anhelando lo que no es, porque entonces nunca vas a poder alumbrar. ¿Sí me están siguiendo? Esta es una de las parábolas, yo creo que más importantes para la iglesia en nuestros tiempos. Ojalá y que ustedes la puedan tomar y que sean llenos de ese aceite. Escuchen bien nuevamente. Ordénales, instruye al pueblo, dijo, manda a los hijos de Israel
que traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado. Yo les estoy instruyendo, busquen el aceite, vayan por el aceite, llenen sus vasijas de aceite, no se queden en el lloro y crujir de dientes. ¿Sale? ¿Algún comentario? Yo, ¿Quién dijo yo? Ruth. Ah, dale, Ruth. Es que no levantaste tu manita electrónica. Ay, perdón. Ajá, sí, dime. Yo quisiera complementar con un versículo que no entendí hasta ahorita. Ahorita es como... me gustó bastante. Dice en Jueces que los árboles se reunieron y querían elegir el rey sobre los árboles. Y le propusieron al olivo. Me encantó la respuesta del olivo porque yo voy a tomar esa respuesta y yo la voy a aplicar cuando me pasen cosas donde las tinieblas quieran apagar mis 2 LEDs. Porque sí suele pasar que te invitan, vamos a apagarte los 2 LEDs, vamos, apágate un ratito y al rato te vuelves a prender total. Me encantó la respuesta del olivo, se las voy a compartir. Dice Jueces 9:9, mas el olivo respondió, ¿he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre ustedes? Pues no, y no quiso, y no lo hizo, y no, y apenas me cayó el 20 y ya, muchas gracias. Ok. Sí, así es. El olivo comprendió cuál era su propósito, ¿no? Pero la zarza, ¿qué dijo? La que arde en fuego. A ver, léeles, ¿qué dijo la zarza? Cuando la invitaron a la zarza, ¿qué dijo la zarza? Anda tu reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles, si en verdad me eligen por rey sobre ustedes, vengan, abríguense bajo mi sombra, y si no, que salga fuego de la zarza. Espérame un tantito. ¿Cuál sombra? Pues la poquita que da la zarza. ¿Una zarza da sombra? Es un arbusto. ¿De qué tamaño es? Medio metro, 1 metro. Ok. ¿Tiene follaje? Seco. Ok, entonces, ¿qué sombra da? Ninguna, da luz. Ok. Entonces dice, vengan y guárdense bajo mi sombra, ¿y qué más? Y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Ok. ¿La zarza sabía cuál era su propósito? Arder. Sí, o sea, la zarza simplemente le importaba ser la jefa sin ningún propósito. Cada uno tenía un propósito. El olivo tenía un propósito, las uvas, la vid tenía un propósito, el higo tenía un propósito, pero la zarza ninguno. Entendamos nuestro propósito. Sí, Goyita. Solo nada más quería recordar que, ¿te acuerdas cuando nos mandabas las meditaciones? Tú nos mandaste en una de las meditaciones esa, bueno, esta historia de la zarza y del olivo y nos explicabas ahí precisamente lo que estás diciendo ahorita, ¿no? Que el propósito de cada quien para cumplir su, perdón, su función de acuerdo a lo que cada árbol iba a dar. Y nos lo explicabas que también pues se trataba de nosotros, ahorita lo que le estás diciendo a Ruth. Sí, es el propósito, ¿no? Y nosotros somos lámparas, pues tenemos un propósito importante y para eso tenemos un aceite, ¿no? Qué bueno que te acordaste de eso, yo ni me acordaba de eso. No, de hecho, a mí cuando tú mandaste esa meditación, o sea, a mí me gustó mucho porque toda la explicación que nos diste ahí, la verdad estuvo fabulosa. Qué bueno. Qué bueno. E igual se refiere, bueno, yo lo comparé mucho ahora con las autoridades, con el presidente que está gobernando ahora, así como que
se me imaginó eso, como que él es una zarza. Guárdense Ya. bajo mi sombra y si no, Ajá, exacto. que les fuego los consuma a todos los que no están conmigo, ¿no? Sí, algo semejante, algo semejante. Bueno, Ay, Goyita, eres una clase media aspiracional. Ok, ¿alguien más tiene algo que comentar? ¿No? Bueno, pues entonces, ahí se las dejo de encargo, conste que la palabra les ha sido hablada. Conste. Vente a para que nos despidamos. Dios les bendiga a todos. Ahí viene corriendo, viene corriendo, nada más que venía desde muy lejos, por ese tardó. Bueno, que Dios les bendiga a todos. Chao, chao. Gracias. Buenas Sean luz, sean luz. Sí. Vamos, dijo el otro. Gracias. Buenas noches. Saludos a todos. Hasta luego, bye, 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 bye. Bye. Amalia, bye. Buenas Buenas noches. noches. Maestra, bye. Bye, Belén, hasta bye. luego. No te había saludado. Diana, Buenas noches. tampoco, bye. Bye. Chao. Ya ven por entrar tarde. Ya ven. Se pierde el saludo. Saludos. Ofe, hasta bye. luego. Dios les bendiga. Chao, chao. Bye, corazón. Nos vemos. Bye, preciosísima. Bye. Bye. Bye, bye.